En Colombia mueren niños de hambre, su historia pasa de largo y la corrupción dificulta la generación de soluciones frente a este problema. El arraigo cultural, la geografía, las condiciones socioeconómicas y la falta de valores éticos por parte de los ordenadores de gasto y ejecutores de programas de alimentación en la región incrementa la dificultad de establecer e implementar políticas públicas y programas eficaces para mitigar esta problemática. Por eso, hoy en este video hablaremos de la difícil situación de nuestros niños en La Guajira, causada por un mal que se mueve entre las regiones de Colombia sin tener un aparente órgano que lo controle y lo condene. Para ello, hemos elegido como noticia principal de análisis la publicación de elpaís.com llamada La justicia que no llega. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Lo primero con lo que nos encontramos es que esta situación se configura como una violación del derecho internacional humanitario y de la Convención de los Derechos del Niño, ya que la desnutrición pone en peligro la vida y el libre desarrollo de nuestros niños. A esto debemos sumarle que esta problemática está impactando el desarrollo de la niñez en la región Guajira y se replica de la misma manera en cada una de las otras regiones de Colombia, dentro de las que encontramos a Chocó, Bichada, Putumayo, Guainía y San Andrés. Pero estos niveles de abandono por parte del Estado también se evidencian en las grandes ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Todo esto ha provocado de forma histórica que las muertes y la extinción de las costumbres ancestrales lleven ocurriendo desde hace muchos años en lugares de gran aporte económico al país y que las garantías necesarias para los derechos humanos sean precarias siempre. ¿Y cuál es parte de la causa? Pues que los grandes escándalos de corrupción sobre el manejo de los recursos públicos en estas regiones sean una constante de la que no muchos se atreven a hablar y denunciar abiertamente. Una perspectiva que se entrelaza profunda pero contrariadamente con estas situaciones es la ética, es decir, los griegos por su parte consideraban que el ser humano debía regir su vida por medio de valores que giraban de forma jerárquica hacia una forma superior de la existencia misma. Por otra parte, el empirismo consideró que la ética se regía a través de las propias percepciones y que la ganancia y la riqueza participaban del orden social. Entonces, el ser humano no debía regirse por jerarquías, pero esto no lo excluía de sus derechos ni de sus deberes, los cuales necesitaba cumplir de acuerdo con su rol social. En relación con la ética contemporánea, el hecho de estar impregnados de tecnologías que nos acercan a través de dispositivos favorece la globalización y un concepto de la ética global y local para reducir brechas sociales y traducirlas en una armonía establecida por actores locales, nacionales e internacionales que actúen en bloque y sean capaces de impedir las situaciones de desigualdad. Pero desafortunadamente nos estrellamos con realidades sociales como la de La Guajira, por ejemplo, donde la cantidad de niños muertos por desnutrición no para de crecer y nos da cuenta de dos fenómenos que alimentan esta gran crisis. Por un lado, hay una falta de ética pública marcada por escándalos de corrupción y por otra, una obligada adaptación cultural hacia las muertes infantiles en las comunidades guayú. Estas situaciones nos hacen plantearnos algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo entender que en 8 años tan solo se han hecho efectivas unas pocas condenas en el Chocó y la Guajira? ¿Cómo se explica que en ese largo periodo no haya sido merecedor de una condena al menos un corrupto en Magdalena, Santander, el Eje Cafetero o los Llanos Orientales? ¿Cómo es posible que el hambre y la sequía, como sinónimo de la falta de desarrollo social, se den al lado de megaproyectos de explotación de carbón y gas que que han ido condicionando el ecosistema sin beneficiar a las comunidades? ¿Por qué las comunidades Wayuu deben desplazar sus bebidas y comidas tradicionales por dietas ricas en ultraprocesados como las gaseosas? De acuerdo con Porter y Kramer, es necesario integrar a todos los actores involucrados en esta crisis para que se genere valor compartido. Asimismo, se debe trabajar en la integración de los negocios con la sociedad con el fin de generar progreso para ambas partes, encontrando el punto medio entre un nuevo modelo de empresas del Cerrejón que produzcan beneficios económicos y bienestar en la sociedad y transiten hacia un nuevo modelo económico de un capitalismo con propósito social, donde exista una planeación de inversiones inteligentes y sostenibles tanto para la empresa como para la sociedad. A continuación, algunos puntos a destacar.
Primero, en La Guajira los niños mueren de hambre y no se emiten suficientes condenas a los funcionarios corruptos, haciendo parecer que todo está bien. Segundo, Chocó y La Guajira son algunos de los casos más notables de esta problemática en Colombia. Tercero, según una encuesta realizada por el periódico El País, los colombianos perciben como principales problemas en Colombia la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos. Cuarto, los altos índices de muertes por desnutrición infantil al lado de las fuertes inversiones a megaproyectos de explotación de carbón y gas sin aportar beneficio alguno a las comunidades. Quinto, el desentendimiento por parte del Estado colombiano ante la urgente situación de estas poblaciones, las cuales no tienen acceso a la salud, educación y subsidios que éste otorga, por no mencionar la falta de un registro de su existencia, es decir, no cuentan con registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía, ni registro civil de defunción. Y sexto, la falta de creatividad y conciencia social de los organismos responsables de realizar estos registros, ya que no han planteado una forma de registro con un enfoque integral en el cual se entienda la multifactorialidad que presenta esta región. Como conclusión de nuestro ejercicio académico, podemos determinar que la situación de desnutrición y mortalidad infantil en La Guajira es crítica. Basados en las cifras del Instituto Nacional de Salud, hay un total de 21.337 casos de desnutrición aguda en la primera infancia que fueron reportados por las instituciones de salud durante el año 2022. Tener una tasa de desnutrición infantil de 24,1 muertes por cada 100.000 menores de 5 años es una cifra alarmante. Sin embargo, es más alarmante saber que muchos de los niños que mueren en La Guajira ni siquiera tienen un registro ante el gobierno, pues dado que estas comunidades son apartadas, los nacimientos nunca han ingresado a las bases de datos gubernamentales, ya que los niños no nacen en hospitales, no han sido censados o no tienen ningún tipo de atención por parte del Estado. La baja seguridad alimentaria en La Guajira tiene múltiples orígenes. Sus condiciones geográficas que frenan la producción agrícola, la población rural dispersa, el atraso histórico en las condiciones sanitarias, el acceso limitado al agua potable y su economía de frontera con una baja integración a los circuitos económicos nacionales hace que la situación sea más aguda. Ahora bien, ¿cómo interpretamos esta situación desde la ética? Pues consideramos que las causas directas de desnutrición y muerte infantil tienen que ver con la falta de valores éticos por parte de los ordenadores de gasto y de los ejecutores de los programas de alimentación en la región, aunado a una normalización cultural de la muerte infantil y a una inacción de la ciudadanía frente a esta situación. Esta filosofía moral y estos principios que guían la conducta de nosotros como colombianos en relación con la situación que se vive en La Guajira también demuestra una falta de responsabilidad individual y social, ya que nos preocupamos por el interés personal, pero no estamos siendo conscientes del bienestar de los demás. Sabemos que hay una situación crítica de los niños y no tomamos ningún tipo de acción personal o colectiva para cerrar esta brecha. Así que consideramos que sería muy prudente hacer uso de la teoría ética del utilitarismo de John Stuart Mill y poder crear acciones que sean evaluadas en relación con su capacidad para producir la mayor felicidad para el mayor número de personas en La Guajira, además de instar a una ética individual y colectiva que permita crear un modelo de valor compartido, integrando las empresas explotadoras de recursos naturales en La Guajira, en el Cerrejón, y respetando su interés de la generación de beneficios económicos junto con la generación de bienestar en la sociedad, teniendo así un modelo de responsabilidad social que sea planeado y articulado a las necesidades de la comunidad wayú con refuerzo de políticas públicas, programas y proyectos que se establecen desde los gobiernos nacional, departamental y municipal que permitan atender en bloque a esta población y salir de este estado de cosas inconstitucional.